Ok, el día de hoy vamos a estar observando un tema bastante importante porque continuamos estudiando las parábolas de Jesús y quiero que podamos ir a Lucas capítulo 12, verso 42 al 48. Lucas capítulo 12, versos 42 al 48. Me van dando un likecito en la pantalla para saber que encontraron el pasaje. Acá igual los que vayan encontrando en la Biblia análoga o en la digital. Y dice así, otra de las parábolas que Jesús nos entregó, el Señor respondió, un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el siervo piensa, mi amo no regresará por un tiempo y comienza a golpear a los otros siervos, a parrandear y a emborracharse? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso, cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. Verso 47. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo será castigado levemente. Alguien a quien se le da mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Imaginemos que nos dan o que te dejan a cargo de una casa mientras el dueño está de viaje. No sabes cuándo volverá, pero te ha confiado todo. Las llaves, te ha confiado los recursos, incluso el cuidado de los demás empleados, lo que podríamos decir un mayordomo. Aquí una pregunta, ¿cómo actuarías? Jesús cuenta esta parábola en un contexto de vigilancia y preparación. No se trata solo de estar atentos a su regreso, sino de cómo vivimos mientras esperamos. La pregunta no es solo cuándo volverá el Señor, sino cómo me encontrará cuando Él vuelva. Es a veces algo que no nos preguntamos nosotros o que por esta idea que se ha generalizado de, bueno, ya han pasado 2000 años desde que Él vino acá y cuándo será el momento en que Él regrese, y ya nos hemos acostumbrado a quizás su ausencia. Estamos como una especie de dinámica de vida que es cuestionable. Hoy veía algunos videos en redes sociales y estamos literalmente en ese tiempo en donde lo que es bueno llamamos malo y lo que es malo llamamos bueno. Y no solamente es cuestión de preguntarnos cuándo Jesús volverá, sino cómo nos va a encontrar cuando Él regrese. Y por eso a este mensaje le he puesto el nombre de a quien mucho se le ha dado, para poder reflexionar sobre eso que el Señor nos ha permitido tener. Y el primer punto que quiero compartir con ustedes es un encargo de confianza, el privilegio de servir. En el verso 42 se presenta esta pregunta: ¿quién es, pues, el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa? Así comienza este pasaje, o dentro de este pasaje encontramos esto de las Escrituras. El Señor no busca siervos perfectos, sino fieles y prudentes. Y es algo que me he topado muchas veces en la iglesia, ¿no? El tema de no voy a servir porque no soy digno, no voy a servir porque aún no estoy listo, no voy a servir porque aún no estoy preparado. Y la pregunta es, ¿quién sí está preparado? ¿Quién sí es digno para servir? El pastor, porque se pone terno, traje, corbata, esa persona sí está, sí es digna de poder servir. Y aquí debemos reconocer que Dios no está buscando la perfección, sino una fidelidad y prudencia. El mayordomo no es dueño, pero ha sido confiado con su gran responsabilidad en cuidar de los demás y administrar los bienes del amo.
Ser llamado a servir en el reino es un acto de gracia, no de mérito. No servimos o Dios no nos da dones, no nos da un ministerio porque hayamos cumplido los requisitos para eso, sino porque en su amor Él nos da este regalo de poder nosotros sentirnos parte de su propósito. En la primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 1 al 2, dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Nuevamente nos habla de este aspecto de la fidelidad, de ser fieles a este llamado, a este servicio, no porque hemos cumplido los requisitos, sino porque sabemos que Jesús ya entregó su vida para rescatarnos, y entregó su vida para demostrar ese gran amor de parte de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 15, dice, ya no os llamaré siervos, os he llamado amigos. Pero algunos seguimos en esta línea de querer vernos todavía como siervos y a veces incluso hasta como esclavos de nuestro pasado, esclavos de nuestra imperfección, porque tenemos este discurso todavía de no voy a hacerlo hasta que no sea digno. Y la respuesta es clara, nunca vamos a ser dignos. Nunca vamos a ser perfectos. Eso no significa que debemos servir fuera de esta santidad. No significa que, bueno, voy a servir y no importa si cometo o no cometo pecados. Lo que estoy tratando de decir es que a pesar de nuestros errores, a pesar de lo difícil que pueda ser, debemos cumplir el propósito por el cual Dios nos ha creado. Y aquí quiero compartir con ustedes dos preguntas. ¿Vemos nuestro servicio como una carga o como un privilegio? ¿Cómo estamos cuidando lo que Dios nos ha confiado? Nuestra familia, nuestra comunidad, nuestros dones. ¿Cómo estamos nosotros conduciéndonos con este tipo de recursos, de elementos que Dios nos ha dado? El segundo punto que quiero compartir con ustedes es una espera activa, fidelidad en lo cotidiano. En el verso 43, 44 vemos que dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así, refiriéndose a este aspecto de que lo halle cumpliendo con su tarea, lo halle cumpliendo con el propósito por el cual ha sido creado. La fidelidad no se mide por grandes gestos, sino por la constancia en lo ordinario. El siervo no sabe cuándo vendrá el amo, pero sigue cumpliendo su tarea cada día. Y esto es a veces un poco confrontativo porque quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar quizás bajo dependencia, y recuerdo una escena cuando trabajaba en un hospital, pues la oficina de mi jefe quedaba muy lejos. Yo trabajaba dentro de la zona de cirugía, ¿no? Para poder entrar a este espacio necesitabas pues ponerte la pijama quirúrgica, hacer toda una serie de protocolos para estar adecuado en cuanto a trabajar en esta parte del hospital. Y claro, mi jefe trabajaba fuera de la zona de quirófano. Y nosotros sabíamos que mi jefe no entraba todo el tiempo a nuestro espacio de trabajo. Pero había otra ruta para poder llegar donde nosotros, una ruta donde nosotros recibíamos los implementos de las casas comerciales para hacer las cirugías de cadera, prótesis de rodilla y algunas otras cosas más. Y mi jefe tenía las llaves de esa puerta. Estaba un día con una compañera y pues no había cirugía ese día o teníamos una hueca de hora entre una cirugía y otra. Así que los dos decidimos pues hacer lo que la mayoría suele hacer en esos momentos, ¿no? De responsabilidad, en esos momentos de impacto, de ponerse la camiseta de la empresa, decidimos perder el tiempo. Así que yo comencé a ver las redes sociales, estaba en el celular mirando algunas cosas, mi compañera también estaba haciendo algunas cosas en su celular y no nos dimos cuenta que mi jefe nos estaba observando. No nos dimos cuenta que nuestro jefe, a través de la puerta de cristal, estaba, no sé cuánto tiempo habrá estado ahí, pero nos estaba observando lo que estábamos haciendo. Y no es porque yo me levanto, porque tenía ganas de ir al baño, que veo que estaba ahí y digo, uy, el jefe está aquí. Y claro, abro la puerta, de esas puertas que son, mitad se abre, ¿no? Abro la puerta y él nos dice, llevo tanto tiempo aquí viéndoles y no están haciendo es nada. Y qué oso, claro, qué papelón
rojos, colorados, preocupados. No, es que estábamos haciendo así, asado, cocinado. Imagínense eso con nuestro Señor Jesucristo. Imagínense este aspecto de que Él venga y y nos tome de sorpresa de esta manera. Vuelvo, repito, el siervo no sabe cuándo vendrá el amo, pero sigue cumpliendo su tarea cada día. ¿Qué hubiera pasado si es que nosotros, ante esta situación que yo les comentaba en este trabajo, hubiéramos estado limpiando los polvos, organizando las cajas? Probablemente mi jefe hubiera entrado y hubiera dicho, wow, felicitaciones, están haciendo su trabajo. Aunque no hay cirugía, que era el trabajo primordial, el trabajo más importante, más central, principal dentro de las actividades que estábamos haciendo, quizás el hecho de estar limpiando los polvos, de estar adecuando las cajas, hubiera dado una mejor impresión. La fidelidad se demuestra en la perseverancia, no en la espectacularidad de las cosas que hacemos, ¿no? Mi trabajo, si hubiéramos sido conscientes en aquel momento y mi jefe hubiera entrado y observado lo que estábamos haciendo, quizás nos hubiera puesto a decir, oh, wow, están en la cirugía y están literalmente dentro de este espacio haciendo lo que tienen que hacer. No, era en ese elemento muy sencillito el poder demostrar que literalmente estábamos cumpliendo con nuestra tarea, el ser perseverantes en lo que se nos había asignado. Mateo 25-21 dice, bien, buen siervo y fiel. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos escuchar estas palabras de parte de Dios? Bien hecho, siervo fiel. Excelente, te encomendé el poder pastorear tantas personas, muchas, poquitas, bien hecho. En lo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra a la presencia de tu Señor. ¿Te mandó a evangelizar a una sola persona? No, es que yo quiero multitudes y es lastimosamente, y hablábamos eso en nuestra reunión de ayer, este aspecto de tener esta tendencia de las multitudes. Y si Dios te pidió que simplemente evangelices a una persona, ¿fuiste fiel en lo poco? Porque si no estás evangelizando ese uno, entonces ¿para qué quieres 20 personas? ¿Para qué quieres 120 personas? ¿Para qué quieres una iglesia de 1000 personas si en lo poco no estás siendo fiel? Si esas 100 personas que Dios ya te dio no las estás atendiendo, no las estás escuchando, no estás animando, ¿para qué quieres más? A veces yo reclamo, digo, Señor, ¿por qué no tengo más recursos? Y lastimosamente es una confrontación que tengo muy seguido con Dios, porque ¿para qué quieres más recursos si los $30 que te doy te los gastas En Coca-Cola. en Coca-Cola? ¿Para qué quieres más recursos? O sea, ¿para qué estás pidiendo más recursos si lo poco que te doy no puedes administrar? Gálatas capítulo 6, verso 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Sí, a veces es agotado tener que levantarnos, tener que hacer las cosas, tener que de alguna manera proyectarnos hacia lo que tengo que hacer, pero Pablo nos advierte y nos aconseja y nos recomienda que no nos cansemos pues de hacer bien las cosas. Hoy estaba pensando en la mañana, tengo que hacer varios deberes, varias actividades, tengo que leer varias cosas, tengo que preparar algunos materiales más para la siguiente semana, tengo que confirmar citas. Y qué cansancio y qué ganas otra vez de volver a un feriado. Lo bueno aquí en el Ecuador tenemos feriado hasta por si acaso. Pero qué ganas de volver a un feriado. Y este pasaje me llegaba como balde de agua fría. No te canses de hacer el bien. Sí, es verdad, es agotador el poder hacer las cosas que se te ha pedido que hagas, pero no te canses de hacer el bien. Y si estás en ese momento en el que sientes que te estás quemando, ok, bájale el ritmo y comienza a hacer actos pequeños. Uno de los elementos que a veces tratamos desde este acompañamiento a personas es poder motivar a que ejecuten ese cambio mínimo, ese cambio pequeñito requerido para que con el paso del tiempo eso se transforme en una bola de nieve grande y podamos ver el impacto de lo que estamos haciendo. Así que estamos siendo constantes en lo que Dios nos ha encomendado, aunque nadie nos vea. ¿Qué nos motiva? ¿El reconocimiento o la obediencia? Esto me lleva al tercer punto que quiero compartir con ustedes.
El peligro del descuido, cuando se olvidan del Señor. En el verso 45 y 46 vemos las siguientes palabras. Mi Señor tarda en venir, se dice a sí mismo el mayordomo, y comenzaré a golpear, a comer y a beber y a embriagarme. Claro, Jesús se ha demorado, entre comillas, desde la parte humana, 2000 años en regresar. Llevamos esperando 2025 años, más o menos, si somos muy exactos con el calendario que tenemos. ¿Y cómo está la sociedad? Cada vez que analizamos estadísticas decimos, está más violenta, más insegura, más individualista. El siervo infiel no cae de un día para otro. Su caída comienza cuando pierde de vista al Señor. El olvido del regreso produce abuso, egoísmo y desorden. Es lo que estamos viendo hoy en día. Abuso en cuanto a los más necesitados. Un país enorme con gran territorialidad, peleando contra uno más pequeño por puro egoísmo, por puro abuso. Hoy vemos sociedades desordenadas y familias desorganizadas, donde cada quien quiere pelear por un rol, por un papel. Cuando se pierde la conciencia de la presencia de Dios, se pierde también el temor reverente y el amor por los demás. Hebreos 3, 12 y 13, los versos 2 y 13, dicen, no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Hay una advertencia sobre cómo nosotros deberíamos estar pensando y conduciéndonos en estos tiempos. El Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. No sé cuántos de ustedes han visto esta película, Dios está muerto. A mí me encanta la primera, por lo menos. Dios no está muerto, perdón. Ya me emocioné y dije otro nombre. Dios no está muerto. Y me gusta mucho porque es justamente desde la primera película, porque es desde el aspecto académico donde se comienza a confrontar y se comienza a dar argumentaciones frente a este discurso que hoy se tiene. Y ojo que los salmos fueron escritos muchos años atrás, acá dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y cuántas veces hoy en los últimos años hemos escuchado personas que ratifican esto? No, de no existe un Dios, porque si hay violaciones, si hay asesinatos, si hay asaltos, entonces no existe Dios, porque ¿cómo un Dios amoroso puede permitir todo esto? El asunto está en que no nos damos cuenta que justamente por alejarnos de Dios es que existe todo este tema de la maldad. Había un video en las redes sociales que yo veía que hacían este cuestionamiento de si existe Dios, entonces ¿por qué hay maldad? Y la persona le decía, bueno, si existen los barberos o los estilistas, los peluqueros, ¿por qué existen personas con cabello largo? Como hay personas con cabello largo, entonces no existen los barberos. No, no es que no existan. Lo que pasa es que estas personas de cabello largo no asisten, no se acercan donde el peluquero a que se les corte el cabello. Exacto. Existe maldad no porque no existe un Dios, existe maldad porque justamente no nos acercamos a Dios. Y aquí dos preguntas igual que quiero compartir con ustedes. ¿Vivimos como si Jesús pudiera volver hoy? ¿Cómo afecta eso nuestras decisiones, palabras y actitudes? Finalmente, el último punto que quiero compartir con ustedes en esta mañana es una justicia que considera el conocimiento. En los versos 47 y 48 del pasaje que leímos dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor será azotado mucho, pero el que sin conocerla será azotado poco. Dios es justo y misericordioso, no juzga a todos por igual, sino según la luz que han recibido. Pero a quien más se le ha dado, más se le demandará. Yo recuerdo que cuando estaba en mi adolescencia, oraba y suplicaba por estos dones
espirituales llamativos. Yo lloraba por tener don de lenguas, discernimiento de espíritus, don de ciencia, hasta que me topé con este pasaje: al que más se le da, más se le exige. ¿Yo qué hago con una de esas cosas? Imagínense lo que es ver el mundo espiritual y no hacer nada. Imagínense lo que es recibir este mensaje de Dios y de repente quedarte con eso y no hablar a los demás de este Dios amoroso, de este amor, de este Dios que perdona, que cuida, que protege, que exhorta, sí, pero que lo hace desde el amor. El conocimiento de la voluntad de Dios no es para presumir, sino para obedecer con humildad. Santiago 4:17 dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay muchas cosas que nosotros sabemos cómo hacerlas, pero a veces por rencor, por odio, por resentimiento, no lo hacemos. Y no tienen que ser actos sumamente grandes. A veces simplemente se requieren actos pequeños. La carta a los Romanos capítulo 2 verso 13 dice: los hacedores de la ley serán justificados. El poder cumplir con lo que Dios nos está dando. Así que, ¿estamos respondiendo con obediencia a lo que ya sabemos? ¿Qué áreas de nuestra vida necesitamos alinearse con la voluntad de Dios? Finalmente, como conclusión, lo que quiero decirles como idea principal es que la fidelidad es una respuesta a la gracia de Dios. Esta parábola no es una amenaza. Dios no amenaza, Dios no dice esto para hacernos sentir mal, sino una invitación. Jesús no quiere siervos temerosos, sino fieles. Ay, es que si no hago esto, Dios me va a castigar. No, es porque entiendo lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces, como lo entiendo y lo acepto, yo decido hacer esto. No busca perfección, sino corazones dispuestos. Lo que he mencionado varias veces, no se trata de que estés listo y cumplas todos los cursos habidos y por haber para que ahora sí decidas servir. No se trata de eso, se trata de que puedas manifestar este compromiso con lo que Dios ya te ha permitido tener. ¿El Señor volverá? Sí, claro que sí. Pero mientras tanto, nos ha confiado su casa, su gente y su mensaje. ¿Cómo estamos administrando lo que Él nos ha dado? 3 preguntas para terminar, para que puedas reflexionar. ¿Estás viviendo como un siervo fiel o como uno que ha olvidado al Señor? ¿Qué ajustes necesitas hacer hoy para que tu vida refleje fidelidad? Y finalmente, ¿estás dispuesto a servir con gozo, sabiendo que todo lo que tienes es por gracia? Padre Santo, mi Dios bendito, gracias te doy por esta mañana.